Familia Gracia y Plenitud, bienvenidos, y todos los que nos visitan, bienvenidos. Y en este día quiero hablarte la ruta a mi destino, ¿sí? Entonces vamos a hablar este tema tan importante porque de repente muchas veces no sabemos hacia dónde caminar, no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces la ruta a mi destino es muy importante que sepamos hacia dónde vamos, que sepamos hacia dónde caminar en la vida, porque es terrible no saber y andar extraviado. Y quiero hacer una oración dándole gracias a Dios de, de que nos permite estar aquí y poder dar este mensaje. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque en ti hallamos libertad, porque en ti podemos tener la plenitud, porque tú nos guías por las sendas de las bendiciones, por las sendas de tu justicia, por los caminos que a muchos les parecen difíciles de caminar, pero son fáciles de caminar cuando entendemos que tú nos amas, cuando entendemos que tú nos quieres llevar por un rumbo en donde encontraremos la plenitud. Enséñanos en este día cómo caminar contigo, cómo establecer fundamentos para encontrar un destino que fue planeado para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Toca el corazón de la iglesia con esta palabra, Señor, y trae libertad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿quién no ha estado perdido alguna vez cuando vas manejando y quieres encontrar una dirección, un lugar? Hoy tenemos la tecnología y no nos preocupa mucho, pones el GPS en diferentes formas que lo puedes tener en tu celular y ahí te va direccionando y cuando llegas solo te dice, ha llegado a su destino, ¿verdad? Pero allá en mis tiempos, cuando yo tenía 18 años y cuando yo empezaba a manejar, yo estaba primero con la preocupación de aprender bien a manejar. Ahí traía yo un bolchito, ¿verdad? A esa edad de 18 años. Y preocupándome por manejar bien, por agarrar práctica y además por saber el lugar a donde voy a llegar. Y era algo tremendo perderme. Yo me sentía muy mal, me sentía muy nervioso porque no encontraba el lugar. Tenía que hablar por teléfono, bajarme a una esquina y hablar por teléfono en esos teléfonos públicos de las esquinas y yo decía, oye, no encuentro el lugar. Ah, mira, le das por aquí y a señas me dirigían para encontrar el lugar. Qué difícil es no poder llegar al destino, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado eso? O cuando no sabes qué decisión tomar en la vida. Lo de menos es que te extravíes en la calle, pues ves la manera, y hoy es muy difícil que alguien se pueda extraviar y perder en la calle. Hay GPS en tu celular y eso te va guiando al destino. Pero eso sería lo de menos. El problema sería que en la vida anduviéramos extraviados, que en la vida anduviéramos tomando decisiones equivocadas, ¿verdad? Decisiones tan importantes como el casarse, como el unirse a una persona, como escoger una carrera profesional, un trabajo, cambiarse de ciudad. Ese tipo de decisiones pueden marcar tu vida si te equivocaste o pueden llevar tu vida a otro nivel si fue la decisión adecuada. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo se toman ese tipo de decisiones? ¿Basado en que voy a ganar más dinero, en que tal vez me vaya mejor o voy a huir de los problemas para mejor irme a otra ciudad? No sé, pero encontrar el destino es muy importante. Destino es nuestro propósito en la vida, es lo que le da significado a lo que hacemos. Si no, nuestros esfuerzos nos desgastan y no tenemos claro hacia dónde vamos. Tanto esforzarnos, pero no sabemos a dónde vamos. Tanto trabajar, pero no sabemos para qué. Tanto hacer cosas y planear y proyectar cosas, pero no sabemos para qué. Y no saber hacia dónde vamos es estar extraviado. Todos buscamos ser llenos, ser plenos, ser felices, realizarnos en la vida. Pero en el fondo, es esa felicidad que estamos buscando, en el fondo de nuestros corazones, quiere decir que estamos buscando un destino, porque fuimos diseñados para alcanzar un destino, fuimos diseñados con un propósito. Eso fue algo que Dios puso en el diseño de cada uno de nosotros. Estamos aquí para vivir un propósito y cuando no lo encontramos nos sentimos infelices, nos sentimos frustrados, nos sentimos enojados. Toda clase de cosas negativas pueden pasar. Son señales de que alguien está extraviado en la vida, no ha encontrado su propósito. Muchas cosas en esta vida nos hablan de tantos caminos para alcanzar el destino. ¿Cuáles son estos? Tú me podrías preguntar. Estudiar una carrera, hacer negocios,
tener dinero, entrenar muy duro en los deportes, al gimnasio, encontrar el amor para vivir una vida de matrimonio, y muchos entregan su vida por eso, ¿verdad? Tener una carrera profesional, comprar una casa, comprar un auto, y no hay nada de malo en ello, no hay nada de malo en ello, pero ahí no está tu destino, que te dará la plenitud y tu propósito. Parece que ahí encontrarás esa plenitud, ¿verdad? La encontraremos, pero no está ahí. ¡Wow! Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Te interesa el tema? Muy bien, entonces no te apartes de esta transmisión, porque Dios nos va a enseñar cosas impresionantes en este día. ¿Qué necesitamos para alcanzar ese destino? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde encuentro la verdad que me dirija hacia algo en estos tiempos de las comunicaciones, donde toda clase de información podemos escuchar? Y a mí me impacta impresionantemente cómo platico con personas y escucharon algo en el internet y ya lo dan por bueno. Lo dan por una verdad impresionante, y eso mueve sus vidas, mueve su manera de pensar, y luego al rato pues los ves todos asustados, ¿no? Porque creyeron en una mentira. ¿Me explico? ¿Dónde está la verdad? Y vamos a la Biblia, porque la palabra de Dios es verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Aquí comenzamos, Reina Valera contemporánea, comenzamos nuestro viaje por las Escrituras, por la Biblia. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es la clave para comenzar a entender cómo disfrutar la vida? Dice aquí, si ustedes permanecen en mi palabra. Les habló a los que ya habían creído, y yo les estoy hablando a los que ya han creído. Si tú todavía no crees en Jesús, este es el día que puedes comenzar a creer en Jesús. Pero dice aquí esta escritura, que si permanecemos en su palabra. ¿Cuál es la palabra de Jesús? Es una palabra que sale de Dios y que se expresa a través de Jesús para revelarnos la verdad, para revelarnos el nivel más alto de la realidad de Dios en nuestras vidas. Dice, serán verdaderamente mis discípulos, seremos aprendices de Él. Él será nuestro maestro, ¿verdad? Y dice, conocerán la verdad. Y conocer es relacionarse con la verdad. Cuando tú te relacionas con la verdad. Yo puedo decir, es que yo conozco la Biblia. No, espérame. ¿Te relacionas con su palabra? ¿Realmente hay una relación profunda con su palabra que ha llegado a cambiar tu sistema de creencias, ha llegado a cambiar tu sistema de pensamiento, tus argumentos, que de tal manera tú actúas, hablas conforme ya esa palabra, entonces sí la conoces? Dice, entonces conocerás estas verdades que cambian vidas y que reforman familias, y estas verdades te harán libre. ¿Cuántos son libres? Yo le estoy hablando a una generación de personas que son libres porque caminan en la verdad, son discípulos de Jesús. Todos queremos tener una buena calidad de vida. ¿Cuántos quieren tener una buena calidad de vida? Pero a lo largo de nuestra historia se han acumulado una serie de experiencias y vivencias que nos produjeron malos recuerdos, traumas, formas de pensar, creencias que nos han limitado, ¿verdad? Pensamientos de pobreza que han hecho que las personas se sientan mal en la vida y extraviados, llenos de temores, de dolor, de rencores, de odio inclusive. Todo esto ocasionó que nuestras relaciones no funcionaran y fracasamos tal vez algunos de nosotros en las relaciones pasadas. Y entonces nos quedamos con un vacío ahí tremendo de cosas, pero dice esta escritura que la verdad nos conduce a la libertad. La verdad de su palabra nos conduce a la libertad. ¿Quieres caminar en libertad? ¿Quieres caminar con una visión clara de tu destino? Entonces necesitas relacionarte con la verdad. No es solamente conocer la Biblia. Yo ya me sé esos versículos de memoria. No, no, no. La palabra conocer aquí aplica, y el significado es relacionarte con esas verdades. ¿Cuántos están relacionados con las verdades? ¿Cuántos realmente han llegado a la conclusión, Dios habla de perdón y yo perdono y ese perdón me hace libre? Y yo me relaciono con este pensamiento y con esta idea, y ya es parte de mi naturaleza. Porque la verdad es el nivel más alto de la realidad de Dios para nuestras vidas. Esa es la verdad. En un mundo tan relativo, hay un movimiento, ¿verdad?, humanista que se llama el relativismo,
Y la gente dice, bueno, para ti esa es tu verdad, para mí esa es mi verdad, yo pienso esto, esta es mi verdad. Aunque esa verdad se esté causando problemas, conflictos, pero dicen, esta es la verdad y ni modo, hay que aceptarla, así está todo mal, todo está muy mal. Y esa es su manera de pensar, ¿verdad? Porque es muy relativa, pero cuando conozcan la verdad y se relacionen con ella, cuando conozcan a Jesús, que Él es la verdad, y se relacionen con Él, entonces serán verdaderamente libres. Muchos están buscando la verdad, la ruta, las señales de la vida para alcanzar esa plenitud y en muchos lugares los están buscando y nos volvemos esclavos de esas cosas que parece que ahí encontraremos la vida plena. Alguien puede meterse en una relación, ¿verdad? Violenta, una relación donde no va a estar a gusto, pero insiste, 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 porque piensa que ahí va a encontrar su destino, porque piensa que ahí va a encontrar ese futuro que le va a hacer feliz y al ir experimentando, ¿verdad? Día tras día, el dolor, la amargura, el desencanto, entonces se da cuenta que no era ahí. Y viene más frustración, porque no está ahí la verdad. Todas las personas buscan un camino, una verdad que los lleve a realizarse en la vida. Y a veces se toman decisiones fuera de tiempo y se vive la frustración de las consecuencias. La pregunta es esta, iglesia. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la respuesta para vivir por encima de las dificultades y vivir en libertad? Para vivir con todo el esfuerzo que tú tienes que hacer cada día de trabajo, de lo que haces cada día, pero tú sabes que va encauzado a alcanzar un destino. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es la ruta a mi destino? Y vamos a la Biblia, que nos contesta la Biblia esta pregunta. Juan 14, versos 6 al 9. La versión que leeré es Reina Valera contemporánea. Verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y con eso no nos basta. Y Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¡Wow! ¡Qué escritura tan interesante, tan impactante! Hay una plática que está teniendo Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, yo soy el camino. Mucha gente le preguntaba, ¿por dónde vamos? Jesús les está diciendo, yo les mostraré el camino. Yo les mostraré a dónde voy. Por el momento ustedes no pueden ir, pero volveré por ustedes para que sepan cuál es el camino. Y entonces ellos le preguntan, ¿cuál es el camino? Muéstranos. No sabemos cuál es el camino. Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que están buscando cada día, lo que están buscando con sus esfuerzos de cada día, lo van a encontrar en Jesús. Cuando se relacionan con Jesús, la perspectiva de la vida cambia. Cuando se relacionan con Jesús, se relacionan con sus principios y fundamentos y entonces comienzan a tomar las mejores decisiones para su familia, para la pareja, para su trabajo, para los negocios, para su salud, para todo. Y entonces encuentran un camino, encuentran una verdad poderosa. Dice aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre. Esta es una verdad absoluta. Nadie puede relacionarse con el Padre. Dios lo dispuso de esa manera. Él quiso acercarse a nosotros, pero a través de Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de Dios aquí en la tierra. A lo largo de la Biblia, Dios se manifestó de tres formas. Primero como Padre a través de los judíos, pero después como Jesús para venir a hacer la salvación por medio del Hijo y ahora por medio del Espíritu Santo. Pero los tres son uno. La manifestación de Dios a través de tres diferentes maneras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que atendamos a lo que nos está diciendo la Biblia. Dice, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Jesús hace una declaración que revela lo más profundo del amor de Dios, su anhelo de revelarse a nosotros de una manera muy cercana y está diciendo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad que está en el Padre, yo soy la vida abundante que está disponible en el Padre, yo soy el camino.
¿El camino a dónde? El camino a la fuente de seguridad, a la fuente de amor, a la fuente de plenitud. Yo soy el camino al Padre, está diciendo Jesús. Si te has relacionado conmigo, te relacionas con el Padre, porque el Padre y yo uno somos. Impresionante. Lo que las personas buscan y esperaban ya está al alcance de todos ustedes. Tú y yo somos una generación bendecida, iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre se ha acercado. El corazón de Jesús es un reflejo del corazón del Padre. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está la ruta? ¿Qué es lo más adecuado que debo yo de decidir en la vida? Si tú permaneces en Jesús y sus palabras permanecen en ti, vas a tener muy claro qué decisión tomar en la vida. El Padre hace que tengamos destino. Así que el corazón de Jesús es un reflejo del corazón del Padre. Dios quiere levantar una generación con un corazón como el del Padre. Paternidad define destino, lo hemos dicho aquí y en las enseñanzas para padres. Paternidad es muy importante porque lo que el Padre quiere darnos como herencia, impartirnos como herencia, es lo que va a desatar nuestro destino, lo que nos va a llevar a alcanzar nuestro destino. Jesús vino a salvarnos, pero también vino a revelar al Padre, a manifestar el corazón del Padre y su reino. Jesús no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a perdonarnos para que tuviéramos acceso para relacionarnos con el Padre. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos están entendiendo la estrategia de Dios, los planes de Dios? Pero era imposible que los seres humanos pudiéramos unirnos al Padre. Estábamos separados por el pecado y por una naturaleza caída. No había un camino que nos uniera al Padre para recibir la paternidad de Dios y toda esa vida que está en Dios. Yo pregunto, ¿hacia dónde te diriges en la vida? ¿Qué camino estás tomando? ¿Qué decisiones estás tomando hoy? Estamos por regresar ya a las reuniones presenciales. Es una nueva temporada que va a vivir la iglesia. ¿Y qué decisiones estás tomando hoy? Algunos tomaron alguna distancia, fueron muy poquitos, gracias a Dios. Pero ¿cuáles son las decisiones que estás tomando hoy? ¿Cuál es el camino que vas a definir para tu vida? Porque si eres padre de familia, mamá o papá, estás llevando a tus generaciones por ese camino. Las decisiones que tú tomes los llevarás por ahí. No solo se trata de ti, sino de tus generaciones. Las personas no saben que están tomando decisiones que los llevan por un camino que puede ser un camino de fracaso, de tristeza, de frustración o dolor. Por eso necesitamos modelos fuertes de paternidad y Jesús vino a conectarnos con el Padre. Yo soy la verdad que está en el Padre. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la vida que está en el Padre. Así dijo Jesús. Mucha gente piensa que Jesús solo fue un profeta o un hombre sabio, lo comparan con otros hombres que han existido y que han sido iluminados en sabiduría aquí en esta vida, ¿verdad? Y lo comparan en ese nivel, pero Jesús es más que eso. Él es Dios manifestado en Jesús. Él es Dios manifestado en Jesús. Cuando tú te unes a Jesús, te unes a Dios y su reino. Jesús no fue solo para los judíos. Tuvo que nacer de un linaje judío porque Dios escogió a Abraham y de ahí inició el pueblo judío. Los judíos no existían, pero Dios tenía que tomar de entre los hombres que habitaban en esta tierra uno que fuera justo, uno que pudiera creerle, y entonces eligió a Abraham y de ahí salió el linaje de los judíos. Pero Dios tenía la idea no de formar solo un pueblo judío, sino de que viniera el Salvador del mundo a través de ese pueblo judío. Por eso es Jesús. Jesús es el único camino al Padre. En Él hay salvación. Cuando te unes a Jesús, te unes a Dios y su reino. Vamos a una escritura que me impacta mucho. Durante años quise profundizar más en entenderla, pero está sencilla. Miren, es Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Es impresionante la revelación que Pablo nos muestra aquí en la Biblia. Versión Reina Valera contemporánea. Dice, verso 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿No es impactante esta revelación? Esta es una verdad que ahí está vigente para nosotros. Se escribió hace más o menos 2000 años. El apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, pero no era destinada solo a las iglesias de esta ciudad de los filipenses, sino para toda la humanidad. Porque ahora en todo el mundo se escucha este evangelio, en todo el mundo se leen estas cartas de Pablo. Son verdades que han transformado a muchas generaciones. Nosotros hemos visto la generación, en nuestra generación transformadas muchas cosas. Y dice aquí que no le importó a Dios. Su amor ha sido por nosotros de tal manera que no le importó despojarse y venirse a manifestar como hombre, porque era necesario que alguien viniera a morir y pagar por el pecado de todos. No había manera que un solo hombre aquí en la tierra pudiera venir a quitar los pecados de todo el mundo. Estábamos destinados a la muerte sin Dios. Y entonces vino Jesús para salvarnos de una vida de miseria, de una vida de pobreza, de una vida de tanta fracaso, de tanta frustración. Cuando alguien se une a Jesús, su vida comienza a cambiar. Hay una transformación impresionante. Y dice que se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Lo puedes decir en hebreo, lo puedes decir en francés, es un nombre universal. Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, en todos lados. A Jesús le fue dado todo el poder y toda la autoridad para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, no solo los judíos, los mexicanos, los españoles, cualquier nación, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por esto? Fue algo impresionante que Dios hizo, ¿verdad? A mí no se me hubiera podido ocurrir, pero Él es Dios. Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Rebasa nuestra lógica, ¿verdad? Los eruditos en las filosofías humanas les cuesta trabajo entender esto. En alguna ocasión, el apóstol Pablo nos dice el libro de los Hechos que estuvo con los griegos, con las escuelas de los filósofos griegos más importantes de su tiempo, y se quedaron impactados con lo que enseñaba Pablo, y muchos griegos se convirtieron al cristianismo y se fueron seguidores de Jesús y siguieron a Pablo, pero otros dijeron: nos cuesta trabajo entender eso de que resucitó, nos cuesta trabajo entender que Dios se hizo hombre, nos cuesta trabajo entender eso. Pero hubo muchos que se convirtieron, muchos griegos que se convirtieron al cristianismo. Así que esta palabra es poderosa, la expresión más grande del amor de Dios. Él mismo vino en Jesús y nos salvó, quitando nuestros pecados y reconciliándonos con el Padre para tener una grande herencia de vida abundante. Tomó forma de siervo, dice aquí, y nos vino a rescatar de una manera de vivir donde no sabíamos hacia dónde dirigirnos. Estábamos extraviados, para que nadie se perdiera y todos tuvieran vida eterna, ¿verdad? Nos vino a rescatar de un destino que nos iba a llevar al fracaso y nos dio un destino nuevo, el que ya había planeado. Quiero decirte, iglesia, tú no naciste para sufrir, no naciste para estar en preocupación, no naciste para tener que vivir todas esas terribles cosas que viviste. Y esta palabra es para una persona que está escuchando aquí y dice el Señor: este día Dios entra en tu corazón y se termina el sufrimiento, se termina la calamidad. Esos recuerdos de miedo, temor y sufrimiento se acabaron y está entrando el refrescamiento de la vida de Dios en tu corazón. No tengas más temor, yo soy tu consuelo, dice Dios. Gracias, Señor. Dice Proverbios 19:21, Reina Valera contemporánea es la versión. Son muchas las ideas del corazón humano, solo el consejo del Señor permanece. Y hoy en día circulan en las redes del internet
tantas ideas, muchas ideas del corazón humano. Unas chocan entre sí, otras son verdades combinadas con mentiras falsas, otras son exageradas, en fin. Y toda esa serie de información está entrando todo el tiempo a las mentes de las personas. Y dice, son muchas las ideas del corazón humano. Están influenciadas por tantas corrientes de pensamiento. Pero dice aquí, solo el consejo del Señor permanece. Cuando tú buscas el consejo del Señor, cuando tú buscas el consejo de Dios a través de su palabra. Y sabes, Él nos las puso más sencillo porque a través de Jesús nos dio su palabra. Ahí encontramos la verdad, ahí encontramos la libertad. ¿De dónde vienen todas las ideas del ser humano? Por eso Dios nos dio su palabra. La Biblia son las verdades que nos transforman y nos llevan a nuestro destino. Su palabra es verdad. Su consejo es verdad. A veces su consejo se confronta con nuestros deseos, con nuestras emociones y somos confrontados ahí. Pero si prevalece la fe, si prevalece la fe en lo que Dios te está diciendo, tú vas a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Así es que necesitamos ser muy sabios para entender lo que se dice en el internet, para poder definir qué es lo que voy a ver, qué cosas me conviene ver y qué cosas yo puedo tomar como verdad. Cuando tú las pasas al filtro de la palabra de Dios, entonces encuentras muchas verdades. Yo me encuentro inclusive cristianos que están buscando en las disciplinas humanas, ¿verdad? Verdades. Y es tan evidente ahí que no es correcto eso, pero lo toman como una verdad. Y quieren caminar en su vida así. Así es que toda información que tú recibas, llévala a los principios del reino de Dios. Llévala ahí y ahí sabrás si es correcto, si es verdadero, si se alinea, porque el consejo de Dios permanecerá. Ese es el que permanece y te hace ir a la plenitud. ¿Cuántos están conmigo? Su palabra es verdad. Esto se lo enseña Pablo a uno de sus discípulos jóvenes llamado Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. La versión es Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra clave aquí, una de las palabras claves aquí es toda, toda. Desde Génesis hasta el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Tiene una concordancia impresionante. Fue escrita por cerca de 40 autores que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Y se escribió en un lapso de 1500 años. Era imposible que el escritor del Génesis pudiera conocerse con el escritor del último libro de Apocalipsis. Son dos épocas distintas, pero hay una concordancia impresionante porque el Espíritu sigue siendo el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno. Y las mismas palabras que habló a Moisés allá en el principio son el mismo pensamiento que habló a los discípulos, que habló a Pablo, que habló a Jesús. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. O sea que es práctica para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Entonces yo me doy cuenta si voy por un rumbo equivocado, si estoy tomando las decisiones equivocadas, si me estoy emocionando en tomar una decisión. Me estoy explicando. Si estoy tomando una decisión basado en mi experiencia del pasado. Y si no es la correcta, dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige. ¿A cuántos les gusta la corrección? ¿Cuántos les gusta? Ahí conocemos el corazón de las personas. Cuando los pastores corregimos alguna situación, ¿verdad? En nuestros discípulos, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Si lo toman con una buena actitud. Pero todos ustedes han tomado con muy buena actitud la corrección. Y la palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hoy Dios te está revelando cómo tú puedes caminar a tu destino.
Su palabra es nuestro fundamento. Nuestras verdades que pueden gobernar nuestra vida están en su palabra. Sus principios, sus valores, son leyes espirituales, son leyes morales que nos llevan a nosotros por un camino correcto, a entender cuál es nuestro destino. Nos llevan por la ruta a nuestro destino. Para caminar a nuestro destino necesitamos la verdad de Dios, necesitamos sus principios que formen nuestro carácter, que formen nuestros pensamientos, nuestras ideas, que le puedan dar forma aún hasta a nuestras emociones, para que podamos caminar hacia nuestro destino. Nos enseña, nos capacita y corrige, pero también nos revela el amor del Padre. Si te mantienes unido a Jesús y su palabra, no serás engañado por tanta información que está circulando ahí y es tan accesible que nada más en un clic en tu internet tú puedes tener información de lo que sea y puede mover tu destino y puede moverte hacia otro destino diferente. Sabes, en Jesús nada más está el camino y la salvación. Hechos capítulo 4. Acompáñame a Hechos capítulo 4, versos 10 al 12. La versión es Nueva Traducción Viviente. Dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, mira, me voy a detener un poquito aquí en esta escritura. Y estoy tan impactado que hasta quiero leerla muy rápido. Quiero leerla otra vez. Dice, déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. Aquellos hombres religiosos del tiempo de Jesús y los anteriores querían construir su cultura, querían construir a sus generaciones bajo otros tipos de cimientos, y cuando Dios envió a Jesús para mostrarles que Él era el cimiento, que Él era la piedra principal o el cimiento principal, esos constructores que querían edificar una religión rechazaron a Jesús porque no entraba en su religión. Y dice, esos hombres que rechazaron a Jesús, ahora Jesús viene a ser el cimiento principal de nuestras vidas. Y dice el verso 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. El nombre es Jesús, nuestro Salvador. El único medio para transformar tu vida y salvarte de una vida de dolor, de fracaso y de frustración, de una vida sin significado, de extravío, de tristeza. El único que puede salvarte de vivir así es Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro amado Jesús. Dios lo hizo Señor de todo, Dios lo hizo Salvador de todo, le dio poder en el cielo y en la tierra. Ahora en el cielo, alabanzas y adoración son para Jesús nuestro Dios. En Él está la plenitud de Dios, dice Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Nueva Traducción Viviente, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede hacer y todo lo que Dios tiene, esa es la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios está en Cristo. ¡Wow! Tú puedes imaginar eso. Él decidió meterse en un cuerpo humano. Él decidió, leímos hace rato en Filipenses 2, que Él se despojó de sí mismo,
¿verdad? Y vino y nació aquí como hombre. Y toda la plenitud de él se metió ahí para venir a hacer la salvación. De modo, dice aquí, que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Cuántos están unidos a Cristo? ¿Cuántos deciden hoy unirse a Cristo? ¿Cuántos estaban pensando, bueno, sí es bueno esto, pero tengo otras cosas que pensar en la vida? Pero cuando tú decides unirte a Cristo, cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo, porque si no se la entregas a Cristo, se la vas a entregar a otras cosas, a otras creencias, a otra manera de pensar, y entonces ellas te pueden llevar por otra ruta diferente, que no es el destino que planeó Jesús para tu vida. El que planeó Dios para tu vida a través de Jesús. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Quiero repetir esto, al unirte a Cristo, entraste a la plenitud de Dios. Al unirte a Cristo, entraste al río de la vida de Dios. ¿Sabes por qué la Biblia habla del río de Dios? Los profetas hablan de un río de Dios, porque un río siempre lleva un rumbo. Lleva un rumbo, va por un caudal, por un cauce, lleva un rumbo. Él quiere llevarnos por ese rumbo, por esa ruta. Es como un río impetuoso que tú no puedes ir en contra de ese río. Tú no defines dónde va el río define por dónde debes de ir. Solamente métete en el río y deja que el río te lleve. Así yo entiendo esta parte de ir al destino. Métete al río de Dios. El río de Dios es simbolizado por el Espíritu Santo. Este mundo y nuestro pasado nos limitaron para no vivir nuestro propósito, pero hoy el Señor te dice, cree en mí, ven hacia mí, tengo destino, tengo propósito para tu vida, es abundante y está incluido todo lo que tú estás buscando. Estás buscando que tu familia esté bien, estás buscando formar un matrimonio, estás buscando formar una familia, estás buscando formar un patrimonio, comprar una casa, estás buscando todo eso. No está mal. Dios no tiene nada con eso, ninguna cosa contraria con eso. El asunto es que entres en Él y entonces entenderás hacia dónde va tu destino. Te puedes imaginar que toda la plenitud de Dios está en Jesús y cuando tú te unes a Jesús, Él te llena completamente. Por eso Él es el único camino a Dios. Al unirte a Cristo, Él te llena con toda la plenitud de Dios. Se terminó el dolor, el sufrimiento, la angustia, el miedo, la intimidación, los pensamientos que nunca te permitían ser pleno. Se terminó para que tú comiences a vivir la plenitud de Dios. Recíbelo ahora y únete a Jesús. Y yo les hablo en este momento a los que nunca han recibido a Jesús como Salvador. Hoy tú te puedes unir a Él. Si este mensaje movió tu corazón y dijiste, ¿cómo empiezo a conocer? ¿Cómo empiezo lo que dice ese hombre que está hablando ahí en la pantalla? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo comienzo a avanzar? El primer paso es recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entrégale tu vida pasada y Él te entrega una vida nueva en un acto de fe. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo en esta oración después de mí, Señor Jesús. Ahora entiendo que tú eres fuente de salvación. Quiero pedirte perdón. Te pido perdón por mi vida pasada y por mis pecados. Perdona todos mis pecados. Tomo la vida que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. Confieso todos mis pecados delante de ti y te pido que seas mi Salvador. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Rindo toda mi vida. Ahí está toda mi vida pasada con todo su dolor, con todo el quebranto, con todas las cosas que me hicieron daño y todo lo que yo hice a otras personas. Ahí está, con todas sus consecuencias. Te la entrego y recibo una vida nueva. Gracias, Señor, enséñame tu camino. Quiero unirme en este momento a ti, en el nombre de Jesús. Amén.